Al momento de hacer una locución, hablar en público o ante cámaras, existen criterios que tenemos que tomar en cuenta para no cometer ciertos errores en nuestra expresión oral. Estos errores son más comunes en aspectos como la articulación, la cual se define como la posición y movimiento de los órganos de la voz para la pronunciación de una vocal o consonante. Si bien los órganos que intervienen en toda la articulación son el paladar, los dientes, la lengua, los labios y la glotis, los que influyen mayormente en una buena o mala articulación son los labios y la lengua. La articulación es entonces la producción física de una vocal o consonante. En primer lugar, uno de los errores de articulación más comunes es la tensión del cuello, la mandíbula e incluso una mala postura de la espalda, lo que influye en una correcta o incorrecta pronunciación de las palabras o sílabas, producto de tensar los órganos de la voz e impedir el paso adecuado del aire. La granja debe estar libre de escombros y hierba alta. Los huevos y alimentos deben colocarse en lugares seguros. La granja debe estar libre de escombros y hierba alta que puede servir de protección para los roedores. Los huevos y los alimentos deben de colocarse en lugares a prueba de roedores y como medida de prevención se deben de poner trampas. Asimismo, otro error común es la poca apertura de la boca, la cual impide la correcta articulación de la consonante P, que requiere el uso de los dos labios para su pronunciación, similar al caso de la B y la M. También, otro error de articulación es la pronunciación incorrecta de la consonante R, producto de la poca soltura de la lengua. Otro aspecto por tratar es la vocalización, la cual consiste en articular con la debida distinción las vocales, consonantes y sílabas de las palabras, para hacer plenamente legible lo que se canta o se habla. A diferencia del caso anterior, en la vocalización los errores no son producidos por un uso inadecuado de los órganos de la voz, más bien se presentan por una costumbre o tendencia a no pronunciar bien las palabras sin que nos percatemos. Lo que define una buena vocalización es la velocidad para hablar y hacer pausas entre palabras. Un ejemplo de mala vocalización es la costumbre que se tiene al arrastrar palabras sin que se definan pausas entre ellas, por lo que es imprescindible hablar a una velocidad constante. Bienvenidos nuevamente a este videoclase. Hoy vamos a estudiar cómo sabemos que el análisis financiero en finanzas trata de estar en constante revisión para que se pueda tomar decisiones que aseguren liquidez de empresa, así como misma rentabilidad, que forma una parte muy esencial para el logro de los objetivos que pueden dar para un tiempo determinado. Bienvenidos nuevamente a esta videoclase. Hoy vamos a estudiar cómo sabemos que el análisis financiero trata de estar en constante revisión para que se puedan tomar decisiones que aseguren la liquidez de la empresa, así como la misma rentabilidad que forma una parte muy esencial para el logro de los objetivos. A pesar de que nosotros mismos entendamos lo que decimos, es necesario pensar en función del público que nos está escuchando. Por otra parte, la dicción es el aspecto que se refiere a la manera de hablar de una persona considerada buena o mala únicamente por el acertado o desacertado empleo de las palabras y construcciones. Tener una buena dicción significa hablar bien y hacer un buen uso del lenguaje. En este aspecto, existen vicios de dicción que reflejan el uso inadecuado de las palabras y están categorizados en barbarismos, los cuales consisten en emplear vocablos impropios o pronunciar malas palabras. Por ejemplo, decir accesar en lugar de decir acceder, decir estricto en lugar de decir estricto, o decir estándar en lugar de decir estándar. Solecismos consisten en el error sintáctico que se evidencia en la estructura de la oración respecto a la concordancia y composición. Por ejemplo, decir en base en lugar de decir con base, decir a cuenta en lugar de decir por cuenta, o decir esta es la área de estudio en lugar de decir este es el área de estudio. Cacofonías consisten en el encuentro de varias palabras en una misma oración con las mismas sílabas o letras que dificultan su pronunciación o comprensión. Por ejemplo, pasó solo el examen o mañana nadie vendrá a clase. Muletillas consisten en la repetición constante de palabras en una misma oración. Por ejemplo, lo que, o sea, igualmente, etc. Finalmente, tenemos el aspecto de la pronunciación, definiéndolo como el modo en que se pronuncian las palabras.
En este sentido, nos encontramos con dos errores comunes al momento de pronunciar, como lo son el marcar incorrectamente las fuerzas de voz en una palabra o sustituir sonidos de una letra a otra, como el caso de la J en lugar de la S o la L por la R. Asimismo, otro error de pronunciación frecuente es dar poca fuerza a las palabras que terminan con S. Aunque los hayamos abordado de manera individual, la articulación, vocalización, dicción y pronunciación forman una parte integral de lo que conforma una locución. Es importante trabajar en cada uno de estos aspectos para expresarnos de la mejor manera ante cámara. Hasta aquí con este video, nos vemos a la próxima.